Y el dato de la jornada de ayer fue, sin duda, el dato de pobreza que oficializó el INDEC a las 4 de la tarde, en línea con lo que venían proyectando los analistas privados que siguen este tema, que bueno, que con la EPH y los datos de inflación de las canastas básicas, bueno, pueden ir replicando la metodología del INDEC y anticipar la cifra. Se confirmó oficialmente entonces ayer que la pobreza del primer semestre tuvo una muy marcada reducción, 31,6% es el dato de pobreza en la Argentina. De todos modos, es un dato alto, sí, claro, hay que marcarlo. 9,5 millones de personas en los conglomerados urbanos. Es el dato, de todos modos, más bajo desde 2018. Claro. El anterior más bajo había sido en 2017, con un 25% de pobreza, un dato que recuerdo en esa época había sido muy alentador y donde se marcaba la expectativa de, bueno, a partir de ahora ya no hablamos más de espuma de la pobreza, estamos hablando de que lo que tiene que bajar es la pobreza estructural, y era un enorme desafío del que quedamos cada vez más lejos en vez de más cerca de cumplirlo, porque bueno, a partir de ahí la pobreza volvió a escalar. Y ahora ese dato de pobreza estructural es muy difícil determinar dónde está después de tantos años. Exactamente, y que tiene que ver precisamente con aquellos que nunca llegan a un nivel de ingreso suficiente por más que la situación mejore. De hecho, el primer semestre lo que se notó mucho fue la estabilización a la baja de la inflación con los alimentos por debajo del promedio general, que precisamente es lo que hace que esta cifra haya bajado tanto. El gran problema tiene que ver con los ingresos, y hay un sector de la población que se mantiene con ingresos por la vía laboral muy bajo, en donde por lo general es uno de los integrantes del hogar que tiene un ingreso precisamente por trabajo, pero que no logra nunca llegar a un nivel como para que pueda cambiar esa situación. Es estructuralmente un sector de la población que tiene problemas de acceso al mercado de trabajo. Y en el que tallan además muchísimos otros factores que no son solo de ingresos, que hacen que esa posibilidad de mejorar los ingresos sea reducida, lo que se conoce como el capital humano. Bueno, las condiciones, el entorno lo vuelven a hacer más complejo, con lo cual estamos tal vez en la bisagra de lo complejo que va a ser a partir de ahora seguir mejorando esa medición. Una medición que de todos modos cuesta saber qué tan representativa es de la realidad. Está clarísimo que la medición del INDEC sirve para identificar una evolución, sirve para indicar la tendencia, lo que no necesariamente es una foto de la realidad de los sectores vulnerables. Hablaba Damián de los alimentos. La siguiente placa es el dato de indigencia, y este dato de indigencia la relacionamos con los alimentos porque lo que mide es la canasta alimentaria, y acá tenemos un 6,9%, son 2,1 millones de personas, y este dato es otra vez muy alto, pero marca una caída muy drástica respecto del 18% o poco más que llegó hace un año. Recordamos, hace un año fue el pico, ¿no?, de toda esta medición. Claro, el primer semestre del año pasado, recordemos, tenía la inflación acumulada de esos primeros meses por encima de 20%. Exactamente. Con los ingresos de los sectores más vulnerables muy deprimidos, que no alcanzaban precisamente a cubrir. Muchos no llegaban a obtener el mínimo de proteínas diarias para poder subsistir, y eso es lo que pasó en el primer semestre de la gestión Milei. Exactamente, con lo cual si se compara con esta medición, ese pico, bueno, tenemos en la pobreza una reducción de 21 puntos. Es muchísimo. Exactamente, y uno tendría que creer que es una medición extremadamente volátil. Está clarísimo que acá el punto está en la baja de la inflación más que en la recuperación económica. Para que avance y mejore el nivel de pobreza en un país, en una economía, particularmente la Argentina, se necesitan dos condiciones básicas. Se necesita que baje la inflación y que crezca la economía. Obviamente, cada una de esas variables
sociales va influyendo en la medida que estén disparadas una o la otra o estén deprimidas una o la otra. Acá lo que primó sin duda fue la fuerte baja de la inflación después de que tuviera una aceleración brutal hasta mediados de 2024, pero no solo la medición de inflación, sino la composición de esa baja de la inflación. La canasta que mide la pobreza, a diferencia de la que mide la inflación, a diferencia o en línea, pero la distorsión es algo menor porque obviamente los alimentos es lo que más pesa en la canasta de pobreza, ni hablar en la indigencia. Y los alimentos revirtieron la tendencia, la inflación revirtió la tendencia de hasta 2023. Cuando más subían los alimentos y los bienes en general, vestimenta, etcétera, y los servicios eran muy bajos. En la canasta de pobreza, los pobres consumen mucho menos servicios, pagan mucho menos tarifa porque a veces ni siquiera tienen conexiones, con lo cual pagan mucho menos tarifa, y esa reversión hace que haya sido más pronunciada la baja de la pobreza en comparación con la representatividad del índice de inflación que, bueno, está cada vez más alejado de los consumos cotidianos. Absolutamente, y de hecho lo que mencionabas con el tema servicios, pensando que también tiene una parte de invierno, en donde hay gran parte de la población pobre e indigente, por supuesto que se calefacciona con suerte con algo que no es gas, menos aún de red. Entonces ahí hay muchísimos gastos que tienen que ver con otra composición de sus consumos diarios, que es donde sí se nota mucho en los sectores medios y medios bajos, en donde ahí sí hubo un desplazamiento enorme de cantidad de familias que ahora destinan muchísimos más recursos para los servicios públicos, especialmente gas, ¿no? Claro, la famosa definición de ingreso disponible que hace que el consumo siga muy planchado, porque por más que se podría haber detectado una mejora en el poder adquisitivo, esa mejora tuvo que estar destinada en esos sectores medios y medios bajos, así compensar los pagos de servicios. Veamos otros datos importantes de la medición. Siempre se hace mucho foco en qué pasó en los chicos. La pobreza en los chicos es un dato que era realmente muy alto. Personas de 0 a 14 años, está hoy la pobreza en 45,4%. Este dato lo que permite es decir que por lo menos ya no decimos que más de la mitad de los chicos en la Argentina son pobres, dejamos, por poco, ¿no? Por poco, claro. Dejamos de decir que la mitad de los chicos en Argentina son pobres, pero el dato es muy fuerte. Igual venía de casi un 60%. Vinimos durante varios años con una medición que iba de 55 a 58, 59%. Este es un dato más que habla de la mejora, pero también habla de lo que falta por delante. Y la dificultad, como vos mencionabas antes, de que ese núcleo duro de familias por debajo del nivel de la pobreza puedan salir. El dato que ayer dio a conocer, antes de hacer Argentinos por la Educación, de cuántos son los niños que terminan la escuela en los 12 años esperados y con los conocimientos satisfactorios mínimos en lengua y matemáticas, es solamente el 10%. Y en las regiones con más cantidad de familias pobres, Chaco, Formosa, esos números no llegan al 5%. O sea, por ejemplo, Chaco, el 3% de los niños terminan solamente el 3% en los 12 años esperados primaria y secundaria y con conocimientos mínimos. Es decir, las posibilidades, como decías, de que su capital cultural, su capital, digamos, social crezca para poder mejorar sus condiciones en el mercado de trabajo son muy limitadas. Entonces las condiciones estructurales son muy difíciles de cambiar. Por lo tanto, hay familias en donde lamentablemente van a seguir estando ahí porque no tienen chances de mejorar sus chances de tener mejores ingresos, ¿no? Suena muy fuerte, pero tal vez la medición, el porcentaje de pobres en los menores de 0 a 14 años, es, si querés, para mí el dato más importante que trae la estadística de pobreza, porque es el potencial de reproducción de la pobreza. Suena fuertísimo decir, pero los chicos pobres reproducen pobreza porque crecen en un entorno limitado de recursos en sentido amplio, no solo económicos, que hacen que se les dificulte mucho
mucho salir de esa situación, así que claramente debería ser la prioridad de cualquier sociedad. Veamos qué pasó por regiones, y acá se empiezan a cruzar también, por supuesto, miradas también que tienen que ver con la política, dado el tránsito de estos meses. Teníamos en esa misma plaquita, en el AMBA, esto es la ciudad de Buenos Aires y el conurbano y el Gran Buenos Aires, 35% de pobres, y esto se compone con una ciudad de Buenos Aires que según el INDEC tiene 15% de pobreza, o sea, muy por debajo de la media general, menos de la mitad, mientras que en el GBA, eso ya está por encima de 35%. Sí, de hecho es muy difícil para una familia pobre vivir en la ciudad de Buenos Aires, porque empezó a ser muy cara. Entonces ese número, esa brecha, va a ir creciendo cada vez más. Porque de hecho, incluso alquilar en la ciudad de Buenos Aires para una familia pobre, incluso en un barrio de emergencia, es muy caro. Entonces hay de a poco una expulsión cada vez mayor de familias pobres de la ciudad de Buenos Aires, precisamente al conurbano, y ahí va creciendo también ese número. Exactamente. Y veamos por regiones a nivel país. El noroeste, el noreste mejor, claro. perdón. Sí, Misiones, básicamente. Claro, la región más afectada, con casi 40% de pobres, 39%, y Cuyo, 33,8%, son las dos regiones más afectadas por la pobreza. En todos los casos se registra esta variación a la baja. Dato que, por supuesto, en términos